Muy bien, buenas noches. Iniciamos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarman. Estamos estudiando la historia desde el comienzo, su dinamismo y cómo se relaciona con el estudio teológico en muchos aspectos. Hoy vamos a tratar a Orígenes, su pensamiento, vamos a tratar lo que escribió, sus escritos. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Fue un tiempo de 2 lunes de descanso, ¿no? Donde quedamos un poco atrasados. De pronto, para nuestros oyentes, ¿qué podríamos recordar de lo último que vimos? Entonces, la última vez estuvimos hablando de Orígenes, que en la historia de la iglesia es una de las figuras más importantes, pero a veces no siempre reconocido. Hablamos de cómo fue condenado, trataron de borrar todos sus escritos, destruir todo lo que escribió, pero tenemos aún algunas de las cosas que escribió. Por ser un pensador muy profundo y muy temprano, muchas de las cosas que él dijo luego causaron fanáticos por un lado y controversia por el otro. Y eso fue una de las causas de su condena. Entonces estuvimos hablando un poco de su situación y su vida, y ahora estamos listos para ver algunos de sus escritos que nos ayudan a entender su pensamiento. Interesante. Y lo bueno es que ahora vamos, como dice Joel, como a reflexionar ya en en su pensamiento, en sus ideas, en sus planteamientos. Invito a los oyentes que si tienen cualquier pregunta, con toda confianza pueden hacerlo por el chat de la iglesia, de la emisora, pueden hacerlo por el WhatsApp o por la página de Facebook. Entonces, hermano Joel, por favor, continúe con esa maravillosa enseñanza. Gracias. La pregunta hoy es: ¿qué escribió y qué pensó Orígenes? Uno de sus libros más importantes se llama Sobre los Principios, o en griego, él escribió en griego, el título es Periarkon, que quiere decir sobre los principios, y yo a veces voy a decir Periarkon sin querer, entonces quiero que se acuerden que eso solo quiere decir sobre los principios. Este libro sobrevive en una traducción al latín, con partes del griego original, pero no tenemos todo el libro en griego. Esa traducción lo hizo un hombre que se llamó Rufino en el IV siglo. Él fue un campeón de Orígenes y sabía griego y sabía latín e hizo esta traducción al latín, especialmente cuando Jerónimo se volvió contra Orígenes y se volvió uno de los que no estaban por Orígenes, y Rufino fue campeón de Orígenes. Rufino tradujo el libro Sobre los Principios. Él estudió con otro estudiante de Orígenes que se llamó Dídimo el Ciego. Él fue un pastor en Alejandría. Fue un hombre que conocía bastantes cosas, conocía mucha de la escritura, aunque era un ciego. Conocía geometría y temas filosóficos, aunque uno piensa eso es difícil para que un ciego lo maneje. Este hombre, Dídimo el Ciego, era gran admirador de Orígenes, y él enseñó a Rufino la enseñanza difícil de Orígenes, y así Rufino lo tradujo al latín, y así nos llega a nosotros el libro Sobre los Principios. Las partes en griego, dije que partes en griego, ellas vienen de un documento llamado la Filocalia, que es una antología de dichos de Orígenes que hicieron los padres capadocios, que tuvieron todos los escritos de Orígenes. Los padres capadocios son unas figuras muy importantes que vamos a ver después. Uno de ellos es Gregorio Nacianceno, que le llaman el teólogo. Basilio Magno es otro, Gregorio Nisa. Ellos fueron grandes hombres de la doctrina de la Trinidad, defensores de la doctrina de la Trinidad, que admiraban a Orígenes y fueron buenos pensadores. Vamos a hablar de ellos en otros programas en el futuro. Hermano, antes de continuar con el tema,
nos hacen una pregunta desde el chat, que no sé si el hermano desee responderla inmediatamente o si va a generarlo en el desarrollo del tema, pero de todas maneras pues la hacemos para nuestro oyente. Muchos consideran a Orígenes incrédulo porque negaba el pecado original. ¿Es cierto? Esa es una interesante acusación. No he oído que niegue el pecado original. Por otro lado, no sé si han formulado una doctrina del pecado original. Él tiene una idea muy extraña acerca del pecado original, en el sentido de que pues sí cree que originalmente caímos, pero caímos espiritualmente, que todas las almas estaban admirando a Dios y algunas se aburrieron y por aburrirse cayeron. Y ese es como su idea, pero, o sea, eso es extraño y raro. Es parte de donde él vive, es parte de lo que la filosofía que conoce. No parece nada a lo que nosotros creemos, y sí lo metió en problemas. Pero en cuanto a la doctrina del pecado original que nosotros conocemos, no sé si él la negara o si él simplemente no la tendría. Y esa es parte del problema de evaluar a Orígenes. Él vive antes de tanta formulación teológica que simplemente no lo podemos evaluar con nuestras teologías sistemáticas. Tenemos que entenderlo primero y después evaluarlo según lo que en ese momento tenía y lo que buscaba lograr. Pero gracias por la pregunta. Bien, hermano Joel, por favor, continúa. Entonces tenemos este libro sobre los principios, Periarchon. Es un escrito que intenta organizar los conocimientos básicos del cristianismo, que nunca en realidad se había hecho. Estos son conocimientos básicos en el sentido de la filosofía, ¿sí? No es un libro fácil, no es el cristianismo fácilmente explicado en 10 principios básicos. No, básicos en el sentido de fundamentales. No es un libro sencillo. De hecho, es un libro sobre las preguntas importantes. Trata los temas importantes del cristianismo en una forma que aprende del proceso de la filosofía. Usa la Biblia como fuente de filosofía, según se hacía la filosofía en la antigüedad. Y se pronuncia sobre estos temas en formas que es reconocida en su tiempo como una forma culta y erudita. Y esto es útil luego para los pensadores cristianos de los siglos siguientes. Para nosotros puede ser algo raro, pero fue muy útil en el IV siglo especialmente. Él sabe entonces hacer uso del discurso filosófico y este libro es un ejercicio en ese discurso y pensamiento. Su propósito fue demostrar que la fe cristiana no es irracional, que aunque excede los límites del pensamiento humano, no es culpable el pensamiento cristiano o la fe cristiana de caer bajo la razón. Si puedo explicarme así, quizás podemos decir que podemos razonar, todos los seres humanos podemos razonar, pero hay cosas irracionales, caen debajo de la razón. Pero también en el cristianismo tenemos cosas sobre las cuales pues la razón nuestra no es capaz de analizarlas, de procesarlas. Son cosas que no son irracionales cayendo debajo de la razón, pero son misterios que quedan, por decirlo así, arriba de la razón. Y lo que quería hacer Orígenes es explicar algo más de eso. Es lo que busca hacer en cierta forma la teología, o sea, ¿qué es la parte sobre la cual podemos pensar? ¿Cuáles son las partes sobre las cuales podemos razonar y tener una teología coherente? Y dónde pues es misterio y dónde son cosas que están diciendo que no tienen sentido y debemos abandonar. Entonces él quiere hacer ese tipo de trabajo. Y es como el primero. Claro, está Clemente. Pero Clemente realmente no tenía la capacidad de hacer esto como la tenía Orígenes. Entonces él es un gran pensador, él es primero, comete muchos errores porque lo arranca,
pero también hace muchas cosas que ayudan a los que vienen detrás de él. ¿Por qué tuvo este propósito de explorar el territorio de la razón? Pues habían quienes rechazaban pensar sobre el cristianismo. Esa era la reacción de algunos cristianos al gnosticismo. Decían, los gnósticos están metiéndole filosofía, están pensando, y eso está mal, y no queremos pensar. Él quería rechazar esa actitud de esa gente. Él sabía que la fe cristiana busca entendimiento, tiene que tener argumentos, tiene que tener cosas que entendemos. Entonces él busca no solo demostrar que hay que pensar, pero que toca pensar. Representa el rechazo del gnosticismo con su anhelo de conocer más responsablemente. Se puede decir, el gnosticismo quería conocer más irresponsablemente, dice Orígenes, pues están bien en su anhelo de conocer más, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con juicio. Y eso es lo que él hizo. Voy a leer los títulos de la primera sección del libro para darles una idea de los contenidos. Estos títulos son casi párrafo por párrafo. Hay una excelente traducción al español que hace la editorial Ciudad Nueva, creo que se llama. Y dicen, así resumen esta primera sección del libro. Del primer libro. Tiene 4 libros en este libro, o 4 tomos en el libro acerca de los primeros principios. Y estos son algunas secciones. La primera dice, Dios no es corpóreo. Entonces él habla en un párrafo o 2 acerca de eso. Luego dice, explicación de Dios es fuego en Deuteronomio 4:24. Luego, explicación de Dios es espíritu en Juan 4:24. ¿Qué está haciendo Orígenes? Pues está dando su conocimiento. Dios no es corpóreo. Y luego está dando la explicación. Esto que tiene que ver con la Biblia. Pues dice Deuteronomio 4:24 que Dios es fuego. ¿En qué sentido es fuego? Lo explica. Dice que Dios es espíritu. ¿En qué sentido es espíritu? Pues no es corpóreo. Y entonces él da su entendimiento y luego lo coordina con la Biblia para explicar y ampliar lo que los cristianos tienen en las Escrituras. Otro título, el Espíritu Santo no es corpóreo. Y luego, interpretación de Juan 4:24, Dios es espíritu. Habla de la incomprensibilidad de Dios, habla de la simplicidad de Dios, habla también del ser humano, la mente humana, dice, no necesita lugar, la mente humana no necesita magnitud corporal. Esos son pensamientos que él está tomando, pensando en la filosofía, y lo está reconciliando con la enseñanza de la Biblia para ver cómo ilumina y ayuda a expandir el testimonio, la fe cristiana. Entonces él presenta como sus afirmaciones de lo que él cree y los cuadra con la Biblia. Dice así Samuel Fernández, un traductor de este libro Periarcon. Dice, el Periarcon es el primer intento formal de elaborar desde la fe cristiana una respuesta completa y coherente a las grandes preguntas del ser humano. Es muy importante que entendamos que él quiere ser completo y coherente. Esa es una ambición filosófica. Entender completa y coherentemente las grandes preguntas del ser humano desde la perspectiva de la fe cristiana. ¿Qué dice la fe cristiana viviendo en un mundo lleno de filosofías? Ese es el reto del libro. También quiere mostrar que los gnósticos no tienen el conocimiento correcto. Hay un contexto casi siempre polémico en Orígenes, porque él vivió en una iglesia muy acechada por toda clase de error. Entonces él siempre está luchando por ella en contra de los gnósticos, de los judíos, de todos los que lo acechan. Cuando hablamos de estas partes de Orígenes donde nos explica como estos títulos, estamos diciendo que esa es la explicación que él hace, pero es la explicación que es bíblica, es decir, es correcto cuando él dice que Dios no es corpóreo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ¿esa reflexión no se había hecho en la iglesia?
sobre la incorporeidad del Señor, de Dios? Que yo sepa, no hay otro que la trate. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Tertuliano, que creía que Dios es una substancia en alguna forma física, como un gas. Entonces, él es aceptado, él es leído, él influye, y la verdad nadie habla de, pues, cómo es eso. A nosotros nos parece muy extraño que ellos no hayan hablado acerca de eso, pero esas son cosas que se desarrollan. Entonces, él habla de eso y él quiere proceder en una forma organizada. Entonces, él dice, Dios no es corpóreo porque tiene otras cosas que quiere decir. Quiere decir, Dios es simple, y un ser con un cuerpo no puede ser simple como Dios lo es. Entonces está haciendo un argumento así, y mientras lo hace, va a los textos bíblicos que pueden surgir y dice, y no estoy contradiciendo la Biblia cuando dice esto, porque ahí enseña que Dios no tiene cuerpo, que Dios es espíritu, que Dios es fuego, etc. Hago la pregunta porque uno de nuestros oyentes hace la pregunta, otra pregunta. Dice, ¿cómo vemos cuando las Escrituras hablan de que Dios tiene manos o que Dios tiene alas, como señalando una parte física? Sí, pues sería absurdo creer que Dios tiene manos físicas, o sea, ¿de qué tamaño son? ¿En dónde están? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? ¿Son manos que forman el mundo o son manos que forman una mariposa o se encogen? Es absurdo hablar de Dios teniendo un cuerpo físico. Cuando la Biblia hace así, es porque nos está enseñando en lenguaje metafórico, en figuras, cómo es Dios. Que diga que Dios tenga manos, pues está hablando de las cosas que Dios hace. Pero sabemos que Dios no necesita manos para hacer algo, pero Dios sí puede hacer las cosas. Entonces hay esa figura de que Dios tiene manos, de que Dios se acuerda. Dios no tiene que recordarse, nunca se le olvidó nada. Y otras figuras así. Muy bien, hermano, muchas gracias por la aclaración. Por favor, continuamos entonces. Ese tipo de preguntas, pues, también surgían en los tiempos de Orígenes, y él era el experto al que iban para que les respondiera eso, que hoy, pues, hay gente que lo puede explicar mucho mejor que yo. Bueno, entonces, siguiendo aquí con los primeros principios, como dije, ellos escribían en libros, ¿sí? En tomos. Entonces, yo digo que es un libro, pero en realidad eran 4 libros, y todos eran el mismo sobre los primeros principios. Entonces, el cuarto libro de este libro, la cuarta parte, contiene una explicación del estudio y enseñanza de las Escrituras. Y esto es muy valioso. Esta es la parte más estudiada. De todas las contribuciones de Orígenes, esta es la más importante, porque él realmente formuló mucho de lo que sería práctica para la iglesia después de eso. ¿Qué dijo? Orígenes creía que la Biblia era un libro especial, que era un libro sobrenatural. Podemos decir que era para él como un libro mágico. ¿En qué sentido mágico? Pues en el sentido de que no todos lo pueden entender. No es un libro que simplemente se coge, se lee y uno sabe lo que está diciendo. Él diría, no, porque este libro contiene la más profunda sabiduría. Todo lo que buscaba la antigüedad sin poder lograrlo estaba puesto para Orígenes en la Biblia. Por eso le sacaba tanto con su interpretación alegórica. Creía que la Biblia era un compendio de todo el conocimiento que podría lograr un cristiano. En cierta forma, eso creía. Y creía que que la Biblia era una encarnación, podríamos decir, del Logos de Cristo. Recordemos que la palabra Logos es una palabra en griego, y él manejaba el griego, y quiere decir palabra o quiere decir razón. Entonces,
cuando dice Juan, en el principio era el verbo, está hablando de esa palabra, logos. Y hablaban de Cristo como el logos. Y él creía que la Biblia era una encarnación de esta palabra del verbo, de Cristo. Y que en Cristo estaba toda la sabiduría. Él trata la Biblia como si fue escrita en un día. Esto es lo más mal que hace. Realmente no reconoce cómo se desarrolló a través del tiempo, o no le interesa para interpretar. No reconoce la revelación progresiva. Para él, la Biblia es una cosa casi como si cayó del cielo, aunque no cree en realidad que cayó del cielo. Esto se debe a que él busca coherencia en la Biblia y la busca en Cristo. Entonces, sin la revelación completa, sin toda la enseñanza cristiana, Orígenes no sabría interpretar la Biblia, los libros del Antiguo Testamento. Pero esto es algo muy importante en este momento, que se den cuenta que la Biblia está finalizada con la revelación de Cristo y cómo manejar eso. Y eso es algo que hace Orígenes muy bien. Para él, la Biblia es como un libro sin sentido antes de Cristo. Después de Cristo ya es un libro completo y bueno. Y eso a propósito provoca muchas de sus polémicas contra los judíos, porque en esos días están volviéndose muy fuertes las relaciones entre judíos y cristianos. Y él está en un contexto siempre donde hay judíos que están rechazando su interpretación y están tratando de volver a judaizar el Antiguo Testamento y sacarle todo lo que los cristianos reconocen ahí de Cristo. Entonces Orígenes está ayudando a la iglesia a interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y el Nuevo Testamento. Para él la Biblia es realmente una casa, una gran casa llena de cuartos, con todas las puertas cerradas. En toda la casa están las llaves de todas las puertas de todos los cuartos, ¿sí? Una en cada cuarto, algo así. Y lo que le toca hacer al intérprete es buscar la puerta, detrás de la cual, buscar la puerta que abre la llave que en el momento tienes para hallar otra llave y así proceder, y todo está interconectado, ¿sí? Entonces, su interpretación alegórica se puede entender algo cuando uno piensa así de lo que él está haciendo. Está en este cuarto, aquí tiene esta llave. ¿Cuál puerta abre esta llave para poder proceder y abrir otro lado? Y así se entreteje la Biblia y se explica de un pasaje a otro con esa forma de proceder. Él distinguía 3 usos o 3 niveles de conocimiento bíblico. Esto no es un método de interpretación porque él nunca da un método de interpretación, pero es una forma de entender la Biblia y usarla. Entonces, 3 usos. El primer uso es el sentido literal. El sentido literal él llamaba el uso somático, que quiere decir el cuerpo de la Biblia. El sentido literal para él es el cuerpo de la Biblia. Esta lectura de la Biblia literal es provechosa para los que no entienden nada más. Entonces él no despreciaba el sentido literal. Él decía, hay que leer la Biblia a la gente porque hay quienes no entienden más y eso es bueno para ellos, es de provecho, es la palabra de Dios. Pero él sí no creía que todo pasaje tenía sentido literal. Él decía, hay algunos pasajes que no tienen nada de sentido literal y hay que buscarle otro sentido. Él también, ese es el primer sentido. El sentido segundo es el sentido moral y él le llamaba el uso psíquico. El psíquico es la palabra griega para el alma, ¿sí? Entonces, el primero fue el cuerpo, el segundo es el alma. En sus predicaciones, les llamamos homilías, él solía buscar este uso moral o el alma de la Biblia. Esta es instrucción en la vida cristiana, cómo ser puro, cómo mortificar el pecado, cómo avanzar en el comportamiento cristiano. Para él, si no estás viviendo la vida cristiana, la Biblia va a ser para ti un libro cerrado.
Entonces él tenía el sentido literal, que era el cuerpo, el sentido moral, que era el alma, y el tercer sentido es el sentido místico o misterioso, o el sentido, podríamos decir, doctrinal. Él le llamaba el uso neumático. Eso quiere decir el espíritu. Entonces él creía que la Biblia tenía cuerpo, alma y espíritu. Esos son los usos. ¿Cuál es este tercer uso? Este no era para los principiantes. ¿Sí? Esto no es para cualquiera. Esto es para el que va avanzando en la vida cristiana. Un punto en que diferían ellos en esos tiempos, los cristianos de esos tiempos a nosotros, es que no creían que la teología se puede hacer sin reverencia. Y reverencia incluye avanzar en la vida cristiana, tener algunos de los frutos del Espíritu. Yo creo que siempre es verdad que la obediencia es una gran clave para entender la Biblia. Si no estás obedeciendo lo que entiendes de la Biblia, no puedes esperar entender otras partes. Tienes que estar poniéndole caso a lo que ya sabes de la Biblia para saber más. Pero esta actitud de Orígenes también tiene influencia platónica. ¿En qué sentido? En que entre menos estés enredado en las cosas materiales de la vida, más puedes conocer de las cosas espirituales. Eso era importante para él. Él también usaba este sentido místico para llamar al creyente a avanzar y conocer más la Biblia. Les exponía doctrinas para como llamarlos a la vida cristiana y decirles, esto lo pueden conocer mejor si son obedientes a la enseñanza cristiana en la Biblia. Entonces sus comentarios se dedicaban más al sentido avanzado, ese sentido espiritual. Y sus homilías, sus predicaciones solían dedicar más a la parte moral, la parte del alma de la Biblia. Él fue consciente de su audiencia, sí, y no trataba lo más difícil con todo mundo, pero hacía sugerencias para antojarles algo mejor, para que buscaran entender más. Y él tenía alumnos a los que les enseñaba estas cosas más avanzadas también. Él es famoso por alegorizar, ¿verdad? Él más bien explicó el proceso de cómo hacerlo y proveyó ejemplos en sus escritos, pero como dije antes, él no dejó un método, haz así para alegorizar la Biblia. No, solo dejó como una explicación de más o menos qué es lo que buscaba y luego hizo ejemplos en sus comentarios. Pero el método de la alegoría ya se practicaba y ya existía. Entonces, él sí dijo, si la narrativa no tiene sentido, pues ese es un momento en el cual no lo debes tomar en forma literal. Este es un ejemplo. En Génesis 1, estamos en la creación. Primer día, ¿qué pasa? Pues Dios da luz y divide la luz de las tinieblas, ¿verdad? Primer día. Segundo día, ¿qué hace Dios? Divide las aguas sobre la tierra. Tercer día, divide las aguas sobre la tierra y del firmamento. Tercer día, separa la tierra de las aguas y salen las plantas, ¿verdad? ¿Qué hace el cuarto día? Salen sol, luna y estrellas. Entonces ahí dice Orígenes, miren. El primer día ya hubo luz, pero hasta el cuarto día no llegó el sol, la luna y las estrellas. Y él dice, eso no tiene para mí sentido. Entonces hay que tomarlo en forma alegórico. Está hablando de otra cosa. Y eso es lo que hace él. No lo toma ahí en forma literal. Entonces aquí es donde dice que la creación corpórea. ¿Hay una pregunta? Termine la idea, hermano, y sí, pero ya viene después de que termine la idea. Es que pensé que había terminado la idea, pero creo que le falta, ¿verdad? Termínela, sí, por favor. Aquí, en esto, es donde dice que la creación corpórea fue precedida de una creación espiritual. Él dijo, no puede ser literal. Entonces lo que está diciendo es que hubo una creación espiritual. Y él creía que todas las almas fueron creadas espiritualmente, o sea, todos los espíritus o todas las almas,
y contemplaban a Dios. ¿Y qué sucedió? Se aburrieron. Y ese es el pecado que cometieron. Se aburrieron de contemplar a Dios, que eso es tremendo y terrible. A la medida que se aburrieron, cayeron, unos más y unos menos. Y al caer, Dios limitó a algunos con cuerpos físicos. Y ahí tenemos pues ya la creación del hombre con cuerpo. Entonces él no cree que fuimos creados con cuerpos originalmente bien, perfectos, pero él dice que eso es un resultado de la caída de su interpretación alegórica de Génesis. Esa interpretación es muy platónica. A él no le pareció raro, y a otros cristianos tampoco. A San Agustín, pues yo no creo que le pareció tan rara, pero esa es una de las razones por que luego lo condenaron, porque dijo cosas así, y pues no está muy bien hacer eso. Ok, ¿cuál es la pregunta? Bueno, realmente no es una pregunta, es una hermana que en el WhatsApp dice que ella pues no tiene muchos conocimientos teológicos y pues tiene alguna confusión en algunas cosas. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen de lo que el hermano me dice y en lo que yo esté equivocado, pues de pronto me corrige. La idea es que Orígenes, como nos enseñaba, no es que tenga un método, lo que está diciendo el hermano Joel no es un método, sino que está hablando acerca de cómo debemos interpretar la Biblia, es decir, cómo debo yo sacarle provecho a ella o sacar ideas. Entonces, primero habla de un sentido literal. Cuando hablamos de sentido literal, es coger lo que dice la Biblia tal cual, ¿sí? Es como dice tal cual. Entonces, él lo que está diciendo es que hay que interpretar de un sentido literal tal cual y que cualquier persona puede aprovechar porque eso es lo que dice. Así de sencillo. Cuando habla de un sentido moral, entonces lo que está diciendo es cómo vivir la vida cristiana. ¿Sí? Cuando hablamos de un sentido místico, estamos hablando de que las doctrinas que están en la Biblia tienen un sentido que no es de nuestra fácil comprensión, porque son cosas que no son de manejo cotidiano, son misteriosas, pero que están ahí. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Eso es una cosa misteriosa y mística. Ahí está. Entonces usted la lee y a usted le queda, digamos, fácil entenderla. Y la alegorización, como nos explicaba también el hermano Joel, hace referencia a que la alegorización es espiritual los textos bíblicos. Es decir, sacar de un texto y decir, no, esto no quiere decir, sino lo que quiere decir es esto en un sentido espiritual. Hermano Joel, ¿cree que mi pequeño resumen está correcto o hay algo que está mal? Sí. Especialmente los primeros dos bien explicados. Quizás necesitamos como un ejemplo del tercero y podríamos recorrer otra vez a esa interpretación que hicimos antes del ciego que clamaba a Cristo y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Orígenes ahí diría, aquí está un ciego y Cristo le sana para que pueda ver. Él dice, eso está muy bien, sí. Perdón, hermano, pero eso no en el sentido místico, ¿sí? El ejemplo es del sentido místico. O sea, leemos la Biblia y dice Orígenes, qué bueno que el Señor se tuvo misericordia de este pobre ciego, está muy bien que ahora pueda ver, pero la verdad no me ayuda a mí en nada que un hombre en el pasado pueda ver, ¿sí? Esto me tiene que decir otra cosa, ¿qué? Entonces él dice, este hombre representa la situación de un hombre en pecado. No puede ver, eso es lo que quiere decir, pero ha oído de Cristo y le pide que le ayude, y Cristo le abre los ojos enceguecidos por el pecado para que lo pueda ver como él realmente es. Entonces él diría cosas así, espiritualiza la enseñanza de la Biblia y dice, eso es lo que toca hacer. Hermano Joel, la hermana da muchas gracias por su explicación. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Entonces, estábamos hablando de esta interpretación que él hace en Génesis, que es una interpretación rara. Aquí hay otro ejemplo de una interpretación rara que hace
Orígenes, que me parece muy interesante por lo que hace. ¿Se acuerdan de la historia en Génesis cuando Lot salió de Sodoma y Dios destruyó esa ciudad y quedaron solos Lot y sus hijas? ¿Sí? Y las hijas de Lot hicieron algo que nos parece horrible. Se acostaron, emborracharon a su padre y se acostaron con él y se embarazaron por medio de su padre. Y para mantener la línea, para tener hijos a través de ella, su padre, porque si no, pues ellas eran mujeres y se acabaría la línea. A Orígenes, esto no le parece del todo malo. ¿Por qué? Hermano Sí. Joel, me parece que esta interpretación es bien interesante y por eso les animamos a nuestros oyentes que en 2 minutos ya regresamos para escuchar cómo ve este relato bíblico desde la perspectiva de Orígenes.